Daniela, Capo. ¿qué te parece si hacemos un experimento? A ver. Vamos a tratar de mezclar un poco de la Guerra Fría, Ok. muchas drogas Ah, caramba. y un poco de científicos sin nada de escrúpulos. Mira, todo eso parece parte del currículum de la CIA. Algo así como el experimento MK Ultra. Hablemos del MK Ultra. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Ya no me acuerdo qué capítulo es. Episodio 42 de la cuarta temporada ya. Es el episodio 42 de Cosas Muy Importantes y es algo así como el episodio 200 de la cuarta temporada. Yo creo que te equivocaste, pero no importa. Son muchos episodios, sí. Exacto, venimos de las realidades distópicas con Corea del Norte y hoy, en estos temas, tú sabes, tan ligeros que nos gustan a nosotros, decidimos irnos a otro lado del mundo. Vamos a hablar de experimentos y qué mejor que comenzar que con el polémico MK Ultra. Sí, fíjate, una de las cosas más importantes de nuestra labor de hacer que la gente tenga curiosidad. Sí, realmente. señor, Bueno, claro. Nuestra labor es esa. Picarlos para que ustedes después indaguen por sí mismos. Sí, es demostrarle a todo el mundo que estamos gobernados por sociópatas. Y no importa desde qué país estén estos sociópatas, generalmente siempre tratan de salirse con la suya. Son sociópatas. Para quienes creen que nosotros somos lacayos de Trump, estamos financiados por el imperio. Ojalá. Y que formamos parte de la CIA. No. De hecho, hoy vamos a hablar mal de la CIA, muchísimo. Y estoy súper emocionada. Y es que de verdad se lo ganaron. Mira, vamos a empezar por un poco de ñoñología, Capo. ¿Qué es un experimento? Pues un experimento es un procedimiento llevado a cabo simplemente para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Todo el mundo ha hecho un experimento alguna vez en su vida. Sí, así sea en el colegio. Exactamente. Los experimentos proporcionan ideas sobre lo que es la causa y el efecto por la demostración de un resultado. ¿Y qué ocurre cuando un factor particular es manipulado? Ahora, por cierto, ustedes no me pueden ver, pero en este momento estoy muerto de la risa. Pues Daniela se puso un suéter blanco que parece una bata. tengo como una especie de bata de laboratorio. Ya me queda poca ropa porque la barriga de Lucía ha crecido mucho. Y ya estoy en ese punto. Quienes me escuchan que han pasado por un embarazo entenderán que hay una etapa que ya a uno no le importa si las cosas combinan o no. Llega un momento en que uno lo único que quiere es comodidad. Exacto, es como un cangrejo ermitaño. Exacto, vas poniéndote entonces, encima lo que te queda. Encontré un suéter bastante cómodo y no combina, pero no importa. Parece mi bata de laboratorio para hablar de teorías conspirativas. Sigue con tu Y de ñoñología, experimentos ultra secretos. Fíjate, el experimento MK Ultra fue básicamente esto que hablamos, pues fue, digamos que un procedimiento llevado a cabo precisamente para apoyar, refutar o validar una hipótesis. Pero señores, esta gente experimentaba con la mente. Exactamente, porque todo el tema del MK Ultra era el control mental. Exactamente. O sea, necesitamos controlar... Dominar la mente. Llegar Llegar hasta los rincones más oscuros de nuestro cerebro y controlarlos. Ese era el objetivo del MK Ultra. Ahora, ¿qué significa MK Ultra? Esto es un criptónimo CIA. El criptónimo CIA son códigos que han sido vistos en documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Todos sabemos que es la CIA. Existe mucha especulación acerca del significado real de cada criptónimo. Digamos que cada criptónimo CIA contiene un prefijo de 2 caracteres llamado dígrafo, que simplemente designa un área funcional o geográfica. Ahora, el dígrafo MK representa el proyecto Magic Kingdom. o Mind Control, pero escrito de manera radical. Ok. El dígrafo MK representa el proyecto del equipo de servicios técnicos de la CIA durante los años 50 y 60. De aquí viene MK y Ultra, porque a todo lo que tú le pongas Ultra suena como... La verdad, déjame decirte que si hay algo que tenía fino era el nombre. Este experimento era el nombre. Claro, el nombre es increíble. Ahora, el experimento es horrible. Esto comenzó en la década de los 50, oficialmente en el 53, y terminó aproximadamente en el año 73. Estamos hablando de 20 años de experimentos. Sí, sin ningún tipo de control. No, señor. ¿Quién estuvo a cargo del experimento de MK Ultra?
Sidney Gottlieb, cuyo nombre real era Joseph Schneider, era un controvertido asesor científico, jefe. Era un bacteriólogo. Exactamente, jefe de la División de Servicios Técnicos de la CIA, quien cumplía órdenes directas de Allen Dulles, el director de la CIA de ese entonces. ¿Tú sabes cómo se referían cuando hablaban de Sidney Gottlieb? ¿Cómo? Era el envenenador en jefe, Poison in Chief. Y del departamento donde él trabajaba lo llamaban la Casa de los Horrores. Sí. Aunque yo después, o sea, después de que terminemos de hablar del Mecha Ultra, te voy a hablar un poquito de los años posteriores de Gottlieb, porque son interesantes. Sí, porque son interesantes saber que después de todas estas atrocidades, experimentos y locuras, ¿qué ocurrió con este señor? ¿Cómo Exacto, terminó sus días? Pero vamos a empezar. Yo creo que realmente el MK Ultra, ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? o sea, era obviamente el dominio de la mente y era ganar la Guerra Fría. Ujú. O sea, realmente el mayor problema que tenía la CIA es que veía fantasmas en todos lados. Claro. ¿Qué sucedió? En 1949, la Unión Soviética dice, tenemos una bomba atómica. Ujú. Cuando ellos declaran que ellos tienen una bomba atómica, se acaba la ventaja que tenía Estados Unidos sobre el resto claro, del mundo. Claro. Entonces, ahora nuestros enemigos tienen la misma capacidad que nosotros. Destructiva de nosotros, sí. Entonces, tenemos que hacer algo. Claro. Bueno, yo no sé si tú has visto alguna vez ese meme en donde está todo el mundo en llamas corriendo. Bueno, eso es lo que sucedió en Estados Unidos. Ujú. Una vez que la Unión Soviética dice, nosotros También tenemos una bomba, claro. se volvieron locos. Claro. O sea, pero la paranoia llegó a unos niveles increíbles. Sí, señor. Ahora, este asunto del control mental arranca realmente con un paseo en bicicleta. El famoso paseo del Dr. Hoffman. El Exactamente. gran científico detrás del LSD, del Ujú. ácido lisúrgico. Sí. Quien lo descubre de manera accidental. De hecho, de él hablamos en el episodio de descubrimientos accidentales. Sí. Él empieza probando pequeñas dosis, posteriormente consume una dosis un poco más fuerte y ese día le tiene que pedir al asistente que lo lleve hasta su casa porque él no podía manejar su bicicleta. Sí. Y Exacto. ese famoso paseo en bicicleta del Dr. Hoffman, él lo narra posteriormente en sus escritos científicos y de hecho es curioso porque el día de ese descubrimiento se conmemora el Día de la Bicicleta. Rolo de paseo, Sí, ¿no? por aquel paseo en LSD. Sí. Pero bueno, no todo es colorido y Ahora, fíjate. psicodélico. Sí. Aquí no. No todos los viajes psicodélicos fueron realizados con LSD. No. Antes Y usaban. no todos se hacían de manera voluntaria. Exactamente. Muy importante. Antes se hacían con hongos alucinógenos y otro tipo de sustancias, ¿no? Pero este señor, Sidney Gottlieb, al ver en el LSD una oportunidad de cambiar la mente, él procedió a comprar a través de la CIA todo el LSD Que había en el mundo. que había en el mundo en ese momento. Ujú. Que a él le habían vendido la idea de que eran 1 millón de dosis, una cosa así, y realmente eran 100 dosis. O sea, Claro, tampoco es que había tanto. no había tanto. Eso era una cosa que se producía poquito. Claro. Entonces, entre lo que consiguió el LSD y lo que consiguió de con Otras drogas. Sí, unos hongos alucinógenos en México también, procedieron a hacer una cantidad de cócteles Claro, y experimentar. y a experimentar. Ahora vamos a arrancar un poquito con eso. Fíjate, LSD, hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva, torturas, fueron algunos de los métodos empleados en el proyecto de MK Ultra. Digamos que muy alejados de todo lo que pudiéramos considerar ético actualmente. Buscaban también la creación del famoso suero de la verdad. Actualmente existen varias drogas que se han utilizado, digamos que con el propósito de sacarle la verdad a algunas personas, pero ninguna está avalada realmente. Ninguna se toma como verídica, entonces bueno, eso es bien cuestionable, bien polémico. Ahora, el MK Ultra, como bien lo dijiste,
nace también como una continuación de una serie de experimentos que se hacían durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos que los nazis y también algunas instalaciones japonesas aplicaban experimentos en los prisioneros de guerra. Recordemos que los nazis no tuvieron escrúpulos, los japoneses tampoco, a la hora de experimentar y probar. Y los norteamericanos tampoco tuvieron escrúpulos a la hora de agarrar a todos estos científicos y decirles: te vamos a dar el perdón, pero no trabaja para mí. Exactamente. Recordemos que el terrible experimento del Escuadrón 731, del escuadrón japonés famoso durante la Segunda Guerra Mundial, que por cierto, Carlos en Crónicas de Ares tiene un episodio muy bueno, el 731, y posteriormente seguramente nosotros hagamos nuestra versión también acá. El jefe de todo este escuadrón fue perdonado por Estados Unidos, nunca pagó. Exactamente. Y trabajó para Estados Unidos. Exactamente. Es lo más delicado. Sí, esto es terrible porque el MK Ultra básicamente es la continuación directa de lo que sucedía en Auschwitz, en Dachau, inclusive allá en Japón. Exacto. Con el 731. O sea, todos estos científicos que trabajaron, no todos obviamente. No todos, porque otros se fueron a trabajar a la NASA. Y otros terminaron con los rusos. Y otros se fueron para Argentina. Lo que pasa es que eran realmente útiles, claro. Porque aunque lo que voy a decir bueno, y es están los que formaron la colonia Dignidad en Chile. Perdón, ya continúa. Lo que voy a decir es terrible. Sus investigaciones tenían una importancia. Claro, eran horrorosas, eran poco éticas, pero, por ejemplo, del Escuadrón 731 podemos decir que muchos de los avances, quizás con temas de trasplante, pueden tener su origen en los espantosos experimentos del Escuadrón 731. Aparte, el 731 estudió realmente que una granada te podía matar. ¿Y de qué manera te puede matar una granada y a qué distancias? O sea, si te congelan, te mueres. Exacto. Si te mutilan, ¿cuánto tiempo puedes tardar en desangrarte? Todo ese tipo de cosas horribles lo hizo Todas el 731. esas cosas provienen de los estudios realizados en los campos de concentración, tanto alemanes como japoneses. Exactamente. Fíjate, hay un corresponsal de New York Times a quien le debemos, que de hecho a los periodistas de investigación de los 70 le debemos mucha de la información que se sabe, porque, bueno, ya posteriormente van a saber que todo el material, prácticamente toda la información que había del MK Ultra se destruyó. De hecho, la destruyó el mismo Gottlieb. Exacto. Pero este periodista de investigación, Stephen Kinzer, él declaró que tenía pruebas de que la CIA contrató antiguos torturadores y científicos nazis para que siguieran el proyecto. Entonces esto avala esto que estamos comentando de que Estados Unidos perdonó, indultó a muchas de estas personas involucradas en atrocidades a cambio de que se fueran con sus conocimientos a trabajar para ellos. Recordemos que Gottlieb era bacteriólogo. Todos los estudios que se hicieron con el gas sarín, con las armas químicas y todo, pasaban por Gottlieb, que era como decir el químico en jefe de la CIA. Exactamente. O sea, es un personaje de película. Probablemente ese señor lo tenían en un sótano y era de los que salía, ¿sabes? Con la capa y todo. Sí, era un Dr. Frankenstein. una cosa horrible, ¿no? Fíjate, este proyecto se sostiene que empieza por la Guerra Fría porque, según diversas fuentes, los prisioneros de guerra norteamericanos eran torturados y controlados por los soviéticos, los coreanos y los chinos. Con muchos de estos experimentos de este estilo de intentos de control mental. Sí, es que esto estaba sucediendo en ambas caras de la moneda. Claro. Aquí no habían buenos y malos. No. Aquí había malos y malos. Exacto. Porque estamos gobernados por sociópatas, de lado y lado. Sí. Y los norteamericanos no se querían quedar atrás y tenían muchas desventajas con respecto al régimen comunista, que básicamente hacía lo que le daba la gana. Claro. Porque no tenían realmente una... No tenían que rendir cuentas. Exacto. Entonces, todo lo que hacían no iba a ser cuestionado. Entonces, ellos agarraban grandes científicos que tenían, personas brillantes, y las ponían a trabajar para ellos sin ningún tipo de ética, ¿no? Ni de... Nadie iba a demandarlo. Sí, o sea, eso no iba a aparecer en los periódicos, ni mucho menos. Por supuesto que no. Ahora bien, el MK Ultra actuó tal cual como si hubiese sido un órgano soviético. Sí.
Tal cual. en la oscuridad absoluta, Y por aparte, 20 años. Tenían como células, pudiéramos Sí. decir que tenían unas especies de franquicias, porque ellos no trabajaron. Qué belleza, Daniela. ¿Viste qué corporativa estoy hoy? Ellos no ese es el suéter este que me puse. Ellos no trabajaban en un solo sitio, no es que tenían una central de operaciones, sino que ellos tenían como distintas locaciones en todas partes del mundo. De hecho, hay un caso en Francia que se le achaca a la CIA. Claro, también hay como toda una especulación en torno a la CIA, y yo creo que hay como muchos casos insólitos, que eso fue la CIA, bueno, ok. Pero eso es lo que ocurre cuando creas fama y acuéstate a dormir. Exacto, y cuando mantienes todo en la oscuridad. Exactamente. Entonces, más adelante iremos contando algunos casos en particular, pero no es que ellos estaban solo en Estados Unidos. No. Ellos tenían como células en distintas partes del Recordemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, mundo. el mundo no se veía como se ve ahorita, Ujú. sino Alemania y Japón estaban bajo la observancia o la vigilancia constante de Estados Unidos. De hecho, tenían fuerzas. Sí. De hecho, todavía existen bases aéreas norteamericanas en Alemania. Claro. No sé si en Japón. Pero existía un control de Estados Unidos sobre Japón y sobre Alemania en particular. Exactamente. Y a pesar del secretismo del proyecto de MK Ultra, tuvo un alcance enorme. Se hicieron experimentos en personas de todas partes del mundo, mira, de cualquier raza, de cualquier clase social. La mayoría de las veces estos experimentos eran sin consentimiento de los sujetos, y esto es muy importante destacarlo. Aquí hubo gente que simplemente fue secuestrada y probaron con ellos. Aquí habían Exacto. empleados de ellos que no sabían y probaron con ellos. Gente con depresión que Ajá. llegó a un hospital. Buscando un médico y es que lo así, ayudara. Ay, doctor, o sea, no puedo más. Usted no Véngase. se preocupe, siéntese aquí que le vamos a inyectar algo nuevo. Una terapia experimental buenísima. Y ¡Pum! Vale, MK Ultra. han habido, y hubo Sí. casos Ujú. de personas que básicamente perdieron, algunos perdieron la vida, otros perdieron Capacidades. muchas capacidades Ujú. y simplemente habían ido al médico porque tenían un problema. Casos de personas con padecimientos como la esquizofrenia, Ujú. que sus familiares iban en busca de ayuda, en fin, personas de la calle, homeless, prostitutas, cualquiera que estuviera por ahí en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pues podía ser víctima de un experimento de esta naturaleza. Ahora bien, muchas de estas personas quedaron completamente inestables de por vida. Sí. Sí, No sí, se sí. sabe a ciencia cierta cuánta gente estuvo involucrada, pero estamos hablando de un proyecto que duró 20 años. Totalmente. Entonces, fíjate, ¿qué hacían? ¿Qué incluía? Mira, esto incluía administración de drogas, tanto legales como ilegales, en especial el LSD. Torturas por electroshock, porque no solo era drogas. Había hipnosis, había deprivación sensorial, aislamiento, abuso verbal, abuso sexual, entre otros. Eran Sí, torturas. Porque el asunto, o sea, lo que tenía el señor Sidney Gottlieb en la cabeza era que para poder lograr el control mental, primero tenías que destruir la mente Sí, señor. y posteriormente reconstruirla. Y destruir la mente de una persona Entonces, incluye también destruir toda su voluntad. Él se convirtió en un maestro de destruir la mente, Qué horrible. pero nunca logró reconstruirla. O sea, que lo que fue destruyendo gente por ahí. Exactamente. Ojo, él mismo declaró que él había fracasado totalmente y que no se gracias, podía lograr controlar la mente. Bueno, imagínate tú. Hasta que llegó Zuckerberg con Facebook. Y tampoco puede. Hoy estamos grabando, hoy es 4 de octubre, hoy es el cumpleaños del Capo, que por cierto aprovecho para felicitarte, mi amado Capo. Ha sido un bella. cumpleaños muy particular porque hoy fue la famosísima caída mundial del gran imperio de Zuckerberg, Facebook, Instagram y WhatsApp, durante Exactamente. más de 6 horas. Todavía hasta ahora no sabemos qué consecuencias va a traer esto. Los venezolanos que nos estén escuchando en este momento se van a acordar. Bueno, les voy a decir, ¿sabes lo que está haciendo Zuckerberg? Zuckerberg le está dando golpes a su oficina y rompió una pared de un puñetazo. Esas cosas ocurren. sí. Pero eso es un clásico Y de debe aquí. estar buscando alguna O sea, iguana que culpar. Exacto. Sí, pero bueno, en fin.
Fíjense, volviendo al MK Ultra, la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos emitió un informe en el año 94 donde declararon que entre el año 40 y el 74 el Departamento de Defensa y otras agencias de seguridad nacional estudiaron a miles de seres humanos en ensayos y experimentos donde se utilizaron sustancias peligrosas. Es decir, que antes incluso del inicio oficial del MK Ultra ya estaban haciendo estas cositas. Y esto es terrible, porque en los juicios de Nuremberg, una de las cosas que se trató de marcar es la prohibición de que te inyecten o que te den alguna Una sustancia, claro, sin que- tu consentimiento. sin tu consentimiento. Eso está en los juicios de Nuremberg. Claro. O sea, esta gente ha debido ir presa. Sí, por supuesto. Y aquí un spoiler alert. Nadie fue preso por el MK Ultra. Nadie. Aquí adelantándonos. Si usted no quiere seguir escuchando el episodio, aquí les cuento. Nadie fue preso. Nadie. Ok. Continuemos para los que quieren seguir escuchando cómo va este asunto. Fíjense. ¿Qué habían? ¿Habían campos de detención secretos? Sí. Sí, sobre todo fuera de Estados Unidos existían campos de detención en Alemania, en Japón y en otra parte. En Filipinas. Y en Filipinas. Ujú. Aquí encerraban a personas que estaban bajo sospechas de ser enemigos del Estado, por supuesto, posibles espías para ser interrogados y torturados con el fin de entender mejor cómo destruir la mente de una persona y cómo poder controlarla. Ahora bien, el alcance del MK Ultra fue amplio. Se realizaron investigaciones en 80 instituciones, incluyendo 44 colleges y universidades. Aquí estuvieron metidas hasta las mejores universidades del mundo, esas de mayor renombre. También hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Claro, fíjate esto, mira. Cuando Cindy Gottlieb compra toda, a través de la CIA, toda la producción de LSD, a través de una serie de fundaciones falsas, repartieron todo el LSD tanto en prisiones, hospitales, clínicas e universidades. Esas fundaciones repartieron todas estas dosis. Ahora, Exactamente. lo más curioso de esto, y es el momento de reírnos, porque ¿qué es lo que buscaba Sidney Gottlieb? El control mental. Ajá. ¿Sabes lo que logró? Lo contrario. Cuando comenzaron a trabajar con el LSD y empezaron a repartir entre voluntarios y todo, nace el movimiento Contracultura. Claro, porque ¿quiénes estuvieron de voluntarios para someterse a estos experimentos psicodélicos? Sí, tenemos a Ken Casey, el escritor de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Tenemos al poeta Allen Ginsberg. Sí, nada más y nada menos. Tenemos a Robert Hunter, el letrista de los Grateful Dead. Sí, señor. Tenemos al gran zar del LSD, que es Timothy Leary. Ujú. Todos ellos recibieron sus primeras dosis de LSD a Bajo manos del doctor Gottlieb. O sea, Como parte de un experimento de la CIA. exactamente, y le salió todo mal. Claro, porque esta gente más bien creó el movimiento Contracultura. Precisamente toda esta gente dijo Lo último que hicieron se les fue- abrió la mente. O sea, lejos de controlarlo, Se les escaparon. se les escaparon, se volvieron locos, ¿sabes? Así, he Claro. visto la luz. Claro. O sea, porque al parecer el LSD depende mucho del contexto en el que lo tomes, si tienes un buen viaje o un mal viaje. Estos eran voluntarios. Intelectuales, además. Y eran voluntarios. Claro. O sea, no es lo mismo que te inyecten o que te den una papeleta o lo que sea en una prisión exacto. sin decirte qué es lo que te están dando, a que te digan, mira, esto te va a poner Acuéstate a en este diván que vamos a Exactamente. prestarte para un experimento mental. ¿Sí? Exactamente. Es una gran ironía. Ahora bien, los operarios de la CIA utilizaban estas instituciones como fachada, aunque muchas veces los altos cargos de estos lugares eran conscientes de las actividades que la CIA realizaba. O no podemos decir que estos pobres profesores o médicos No sabían, por supuesto o que carceleros sabían. no sabían. Aquí todos Lo que sabían. pasa es que a todo el mundo le daba curiosidad. Claro, a ver qué si, pasaba. si esto, o sea, porque no todo el mundo lo hacía para el control mental. Muchos de estos médicos estaban tratando realmente y de curar manera alguna honesta. patología. Sí. O sea, de resolver
ese drama que es para una persona la esquizofrenia. Por ejemplo, exactamente. Ellos dicen, o sea, si yo puedo salvar a las personas de vivir con un problema mental, déjame intentarlo. Claro. Sin embargo, no lo lograron. Ahora hay un caso muy impactante que es el de Frank Olson, que era un científico que pertenecía a la CIA. Exacto. Que saltó por una ventana. Si estuviéramos en una película, este es el momento, o sea, todo lo que estamos contando hasta ahora era el momento en el que todo va divertido, todo va chévere, hasta que todo Frank va funcionando, hasta que llegamos al caso de Frank Olson. Porque este señor simplemente estaba en un retiro del trabajo. Del trabajo con otros compañeros de trabajo, y estos desgraciados no se les ocurrió una mejor idea que darles LSD sin saberlo. Claro. Y al pobre Olson lo rompieron. Sí, porque este señor trabajaba para la CIA, se los llevan en una oportunidad a un retiro así, pues, de compañeros, de cosas, bueno, un descanso y tal. Y ese fin de semana les dan LSD sin su consentimiento. Sin saberlo. Sin saberlo. Y realmente este señor nunca se recupera. Posteriormente salta por una ventana, pero cuando la familia pide una autopsia, porque no se quedan muy conformes con la versión de que se suicidó, se descubre que él tenía una herida muy fuerte en la cabeza que era previa a la caída. Entonces se presume que a él lo mataron. Porque él o sea, su intención era denunciar lo que habían hecho y lo que estaban haciendo. Él se molestó mucho cuando se enteró que lo habían utilizado él mismo. De hecho, él ya venía molesto, porque él venía de hacer como varias giras, por decirlo de alguna manera, en distintos países, en estas sedes. Es verdad, a Olson le tocaba las cosas feas. Claro, y él había a él lo mandaban para Alemania. Sí, había visto soldados incluso americanos. Sí. En convulsiones, en unas situaciones que él decía, pero ya va. De hecho, él presenció como un soldado norteamericano, murió cuando él se prestó voluntario para probar la eficacia del gas sarín. Exacto. Imagínate tú. Y el doctor Olsen lo vio morir y dijo, esto no está bien. Esto que estamos haciendo no está bien. Después entonces, bueno, Fran, vamos a calmarnos, vamos a hacer un retiro todos tranquilos. Las cosas no son como tú crees. Esto es ficción que estoy agregando yo, señora. Yo no sé si esto fue así, pero así me lo imaginé. Vamos este fin de semana que se relajen, muchachos. Esto no es arenita, playita. No somos gente tan mala. Se los llevan a una cabaña y ¿qué hacen? Bueno, ahora vamos a aplicar control mental sobre nuestros científicos. Droguen a Olsen para que no hable nada. Exactamente. Básicamente esto fue lo que ocurrió. Olsen probablemente quiso denunciar en quién sabe qué circunstancias. Este señor muere de el esa hecho manera. Es que Olsen se lanza de un piso 5, una cosa así. Pero lo que me estás diciendo tú, probablemente lo había matado antes. Exactamente. La familia nunca estuvo muy conforme con toda el manejo de parte de la CIA respecto a la muerte de Olsen. Su muerte tuvo mucho más impacto de lo esperado. En primer lugar, pues propició una sanción al proyecto MKUltra que hizo que el proyecto se frenara un poco, ¿no? Sí. Digamos que estuvieron un poquito más bajo perfil, pero continuó operando hasta el año 64, que posiblemente por la falta de resultado y las condiciones que muy poco transparentes, comenzaron a hacer mella y finalmente el MKUltra poco a poco se fue como desmantelando por partes hasta el año 73. De hecho, el MKUltra desaparece, entre comillas, y digo entre comillas porque realmente no sabemos cuando gana Nixon. Y Nixon dice, ¿sabes? Hasta aquí, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué tengo un hueco fiscal aquí donde se me está yendo un pocotón de plata? Porque todo esto costaba dinero, mucho dinero. Estamos hablando que además reclutaron a grandes científicos en todas partes del mundo. Sí, señor. Entonces no era un proyecto de cuatro lochas. Sí, de hecho, fíjate, ahorita te voy a contar de un señor bastante interesante que se llamaba George Hunter White. Federico tiene unas anotaciones que son muy cuchi. Sí, y les vamos a tomar porque fotos. parece una chuleta para un examen. A ver, chuleta. Ya va, pero espérate, tú tratas de hacer un examen con una chuleta, así te va a agarrar todo el mundo, porque lo hago con unas letras grandototas, porque estoy totalmente ciego. Yo necesito que el doctor Sidney Gottlieb me arregle la vista. No, estás loco, chico. ¿Quién sabe qué vas a ver después de eso? Ajá.
agente que operaba realmente de manera activa para el señor Gottlieb Ujú. era un ex policía Ok. de narcóticos de Nueva York Ok, que se como llama tú. George Hunter White. Este personaje le tenía la guerra a los jazzistas. Ya sé, ese era el que odiaba a Billie Holiday. Sí. Ok. Le tenía la guerra a los jazzistas, pero era un tipo bastante curioso porque todas las drogas que le quitaba a los jazzistas las usaba él. ¡Qué loco! Vamos O sea, a recordar algo. La época dorada del jazz, ellos eran altos consumidores de heroína, sobre Sí. todo. Y era un movimiento bastante dark, ¿no? Uno habla del rock and roll, pero realmente los jazzistas eran gente intensísima. Sí. Ajá. Entonces, bueno, este es un agente de narcóticos parecido a como veíamos en Miami Vice. Que tú dices, ya va. Esto es parte de la ficción de Fede. ¿Este es un malandro o es un policía? Pues Ajá. realmente él vivía al límite. Ok. Y entonces la CIA dijo, este es el tipo que necesitamos. Claro, este tipo no tiene escrúpulos. No tiene ningún tipo de escrúpulos. Ujú. Y este señor era el que llevaba a cabo los experimentos para Gottlieb. Qué Y bárbaro. él mismo tomaba las notas sin ser científico. Exacto. O sea, Ese personaje era casi un psicópata. sí, la primera labor del señor George Hunter White fue crear una casa segura en Nueva York, Ujú, en donde la gente podía ir a drogarse, ujú. les vendía drogas, y ellos tenían un apartamento al lado, donde había un espejo falso, Ujú. y tomaban notas de lo que hacían los jazzistas que se estaban drogando, etcétera, toda la gente que él agarraba, y ellos agarraban y tomaban notas, pero no eran científicos, No. ¿ok? Eran casi boyeristas. Sí, exactamente. Posteriormente, este señor George Hunter llega con una idea para el señor Gottlieb. Le dice, vamos a hacer lo mismo, pero en San Francisco, y vamos a hacer un burdel. Qué barbaridad. Ellos hicieron un burdel. Claro, y usaban las prostitutas como un señuelo también para... Sí, entrenaron a las prostitutas para hacer una serie de preguntas. Las prostitutas le entregaban drogas a los clientes Ujú. y ellos observaban El comportamiento. Exactamente. Hay testigos o testimonios Ujú. de que el que agarraba y hacía todas las anotaciones era George Hunter White, que mientras estaba tomando notas realmente lo que estaba era viendo el sexo Claro, era un depravado. con las prostitutas mientras tomaba martini. Claro, o sea, y aquí tenemos no un hay- psicópata a cargo de un experimento Aquí no científico. hay ningún tipo de validez científica. Ahora tú, te escucho y pienso en estas imágenes desoladoras que salieron a la luz hace pocas semanas atrás de lo que ocurre en las calles de Filadelfia. Con todo este tema de como la libertad que hay hacia los adictos a ciertos opiáceos Ujú. que están en las calles, que parece una escena de una película zombie. Sí, se convierte en zombie. Y que hay como todo dicen algunos conspiranoicos, que es como todo un experimento social, porque el gobierno ha sido como muy, el gobierno de la ciudad, pues, ha sido como muy flexible en cuanto a las regulaciones de esta gente que está drogada en la calle, que consigue drogas en la calle y caen ahí. Los mantienen, muchos hasta mueren. los mantienen bajo control. Ajá, entonces, cónchale, ahora que lo pienso, ¿no habrá algo de esto? Es que es muy posible que Detrás de- el MK Ultra no haya terminado nunca. Es que a mí lo que me llama la atención del MK Ultra, y esto ya más bien entrando en un poco de especulación de mi parte, ¿no? Aquí de atrevida. Pero ¿cómo no vamos a especular Claro. si no son claros? No son claros, aparte esto no fue algo que, mira, desmantelado el proyecto MK Ultra, sale a la luz, estos son los archivos, desclasificado, preso todo el mundo, o detenido, o qué sé yo, sino que esto fue algo que se fue como apagando de a poquito. Sí. Entonces primero en el 53 se lanza este señor por la ventana, luego en el 60 y pico pues pierden un poquito de fuerza, van trabajando cada vez más calladitos, hasta que en el año 73 empieza como a detenerse, en el 75 el New York Times empieza a sacar información Sí, que encontraron. pero lo increíble es que ya Sidney Gottlieb había recibido Ajá. la orden de empezar a desmantelar todo Exacto. y a destruir Toda la información. toda la información. Se dice que destruyó toneladas de papel. Claro, de documentos, imagínate tú lo que tendrían esos documentos. Y todavía tuvo la cara dura de decir, no estoy de acuerdo con que se queme esto. Ujú. O sea, Exactamente. imagínate
O sea, por Dios, pedazo de loco. Ahora, él tenía un contraparte canadiense. Sí, señor, el doctor Cameron. El doctor Que era Cameron. escocés, realmente, Bueno. ¿no? Pero digamos que a él le asignaron la división de Canadá. Sí. Y Esto no estuvo nada más en Estados Unidos. No. De hecho, Cameron era bastante peor que Gottlieb. yo creo que Pues sí. Gottlieb lo que hacía era supervisar muy por encima de lo que se estaba haciendo. Cameron Era activo. era el científico que estaba a cargo de esta División, unidad o ujú. división. Cuéntanos un poquito de Cameron. Bueno, no, lo que yo sé de Cameron es que él trabajaba directamente con pacientes que iban a pedirle ayuda, era un científico bastante respetado, de origen escocés, a él le asignan la división de Canadá, lo que vendría siendo la franquicia canadiense del MK Ultra, y a personas que se le acercaban con intenciones de recibir algún tipo de O ayuda sea, por estoy un problema deprimido, psiquiátrico, sí. no puedo dormir, Mi etcétera. mamá tiene esquizofrenia, qué sé yo, él vente para acá que yo estoy haciendo un trabajo experimental, tú quieres probar. Bueno, y la gente en su desesperación diría, sí, doctor, tú le estás confiando tu vida a un médico en el que crees, ¿no? Y parte de los experimentos que hacía Cameron son escalofriantes porque él pensaba que la mente se podía resetear. Llevaba a las personas a un estado de coma, uno de los experimentos que él hacía, él llevaba a las personas a un estado de coma tal donde luego con distintas terapias de entre drogas y electroshock, él buscaba como reactivar la mente de las personas. Pero desde cero. Desde cero. Sí. Porque él tenía la idea de que si tú llevabas la mente a cero, tú podías eliminar trastornos como la esquizofrenia o alguna otra patología Ahora, mental. Cameron lograba llevar a la mente en cero, pero hasta ahí. pero hasta ahí. O sea, simplemente dejaba vegetales, semivegetales. Sí, La gente perdía por completo su personalidad. sí. es una Personas cosa- que nunca supieron qué les pasó, que después no sabían ni quiénes eran. De hecho, hace poco vi el testimonio de una señora ya de 60 años Ujú. que cuenta cómo perdió a su mamá sin perderla. O sea, la mamá entró a una de estas terapias de Cameron y cuando salió de las terapias de Cameron no volvió a ser la misma. Nunca más. Ya no se reía, ya no hablaba. Esto está parecido al doctor de la lobotomía, aquel famoso médico del que hablamos también. Picayelo, el doctor Sí, Picayelo. el doctor Picayelo, Walter Friedman, que hablamos de él en el de Científicos Locos, que iba con su lobotomóvil por todo Estados Unidos. El lobotomóvil. Señores, el carrito del doctor Picayelo se llamaba el lobotomóvil. Exacto. Y la gente lo llamaba para que fuera a hacer lobotomías, porque si tú tenías un familiar que de pronto sufría depresión o tenías a la sobrina lesbiana y eso era una raya Se en la prendía familia, así la señal como la del batimóvil, Llamabas pero era un a- picayelo. llamabas al doctor Picayelo y él incluso, una de las hermanas Kennedy, Rosemary, fue víctima del doctor Walter Friedman. Se dice que Rosemary realmente lo que era lesbiana y eso para la familia Kennedy era una vergüenza y la sometieron a los tratamientos de este médico y esa Mira, pobre palabra mujer muy quedó importante, una raya. una raya. Vamos a anotarla ahí para definirle qué es una raya para nosotros. Eso es una vergüenza, pues. Si estuviésemos en Corea del Norte serían clasificadas como uvas. Sería una uva, sí. Ella era la uva de la familia. Ella era la uva de la familia y al final la dejaron casi en estado vegetal Ujú. por andar con estos experimentos. Entonces estamos hablando también de una época en que la gente como que se atrevía a hacer unas locuras. Sí, o sin sea, control, ¿no? claro, imagínate, no existían redes sociales, la comunicación entre los individuos era mucho más lenta. Claro. O sea, básicamente a ti te conoce tu vecino, te Ujú. conoce la señora que te vende el pan. Claro, claro, nuestro El círculo círculo era más pequeño. era más pequeño. Hoy en día es mucho más complicado porque Todo se sabe. cualquier persona puede tener amigos en todas partes. Al menos que se caiga por 6 horas Facebook, Instagram y WhatsApp. Exactamente, y rompió la pared con Y el nosotros puño. decimos que vamos a hacer sin las redes sociales. Pero fíjate, Cameron, ¿qué pasó con Cameron? ¿Tú te sabes la historia de cómo terminó él? Cameron murió en un accidente de Sospechoso. alpinismo. Sospechoso.
Yo no me creo eso de que murió en un accidente de O sea, lo que me sorprende es que me haya acordado. Sí. Ahora bien, nunca se sabrá la verdad sobre las muertes relacionadas al MK Ultra, porque todos los documentos fueron destruidos. No se sabe con exactitud las consecuencias que tuvo. Se tienen algunos testimonios de testigos, algunos testimonios de sobrevivientes que sirvieron para que estos periodistas de investigación pudieran como que armar las piezas y es lo que sabemos Sí. hoy en día. Hoy en día todavía hay personas pidiendo que les devuelvan Sí, claro, les den alguna remuneración. remuneración, sí, porque Daños. sí, o sea, hay personas que perdieron familiares, papás, hermanos, lo que sea. Y esos son los que tenían algún doliente. Exactamente. Pero quién sabe cuántos no saben. Ahora, fíjate, unas cosas curiosas acerca del doctor Sidney Gottlieb. El doctor Sidney Gottlieb, si bien era una especie de Frankenstein por un lado, por el otro lado era como un proto-hippie. Él vivía en Tipo una tan casa raro. que no tenía agua corriente. Ok. Posteriormente le instaló las primeras células solares. Él cultivaba sus propios alimentos. Tipo tan raro. Sí. Cuando termina todo este asunto del MK Ultra, él y su esposa se van a la India a tratar personas con lepra. Sin Ok. ningún tipo de, o sea, sin pedir dinero. Porque Pero se yo dice, creo que también había un tema de querer desaparecer. no exactamente, se dice que era una persona muy humanista, por un lado, Qué loco. pero por otro lado, sumamente patriota. O sea, él sentía que él estaba Ayudando a su gobierno. ayudando a su país. Por eso es que son peligrosos los sociópatas que nos gobiernan. Wow. Porque tú puedes manipular a una persona para que haga cosas terribles, Creyendo que está haciendo un bien. exactamente, y realmente él no hizo ningún bien. De hecho, su conclusión final es que la mente humana no puede ser controlada. Bueno, por lo menos llegó a una conclusión bastante acertada. Exactamente. Bueno, pero este señor termina todo... Ojo, yo creo que hay mentes que sí. Sí, sí, obviamente. Pero se fue a la India y estuvo bastantes Y murió años. allá. No sé realmente cómo murió, no llegué hasta ese punto, pero me llamó mucho la atención que dedicó una buena parte de su vida a tratar enfermos con lepra. Wow, qué loco. Fíjate algo, 44 universidades estadounidenses, 15 fundaciones de investigaciones o compañías farmacéuticas o similares. De hecho, Sandoz actualmente Laboratorios Novartis. 12 hospitales o clínicas. Ya perdimos el patrocinio Ya de Novartis. Novartis no va a anunciar aquí, pero bueno. Que se junta en la lista, ¿no? De todos los que están afuera esperando lincharnos. A ver, además de los relacionados con las universidades, 3 cárceles se sabe con certeza que sí participaron en el MK Ultra. Sí, hay un caso, no simpático, porque nada de Nada, esto es simpático. capo. De un preso que había sido asaltante de bancos que se llamaba Whitey Bulger. Ujú. Él Se prestó para... se prestó, sí, porque le dijeron, mira, vamos a hacer vamos a probar un tratamiento para la esquizofrenia contigo. Y él dijo, bueno, está bien, ningún problema. Total, estoy preso, dijo Sí. él. Y durante 1 año y medio le estuvieron suministrando unas altas dosis de LSD. Ajá. Él dice que si bien él fue un criminal, lo que hicieron con él fue un crimen mayor. Ujú. Dice que sufrió, o sea, pidió la muerte durante 1 año y medio. Pobre tipo. Porque vamos a estar claros, este tema de alterar la mente Eso sí. funciona dependiendo de tu estado mental. Claro. O sea, si tu estado mental es negativo, la mente, Te va a jugar una mala. una mala, es lo que se llama un bad trip. Ujú. Imagínate un mal viaje de 1 año y medio En una cárcel. en una cárcel. No vale. Este señor, cuando sale de la cárcel, lo primero que hizo fue tratar de buscar al médico Para matarlo. para matarlo Sí. y le dijo, lo voy a matar, Claro. porque este hombre merece la muerte, pero para desgracia o gracias a Dios, el médico ya había muerto, así que no pudo ejecutar su venganza. Claro. Pero imagínense lo complicado que es este asunto. ¿Sabes quién más se dice que estuvo en el experimento del MK Ultra? El Unabomber. Theodore Kaczynski. Se dice que el Unabomber es el famoso psicópata que aterrorizó
Estados Unidos. Él participó supuestamente en los experimentos del MK Ultra. Él formó parte de la división que experimentaba en la Universidad de Harvard. Él estuvo desde el otoño del 59 hasta la primavera del 62 como parte de los experimentos del MK Ultra, supuestamente. También, Él era un hombre muy inteligente. Sí, señor. Sí, también estuvo, bueno, como tú bien lo dijiste, el autor de One Flew Over the Cuckoo's Nest, estuvo este señor que escribía para Grateful Dead, Robert Hunter. En fin, fueron muchos. Candy Jones, la modelo estadounidense locutora de radio, dijo de haber sido víctima del control mental del MK Ultra durante los 60. En fin, hay varios. Se dice incluso que el asesino de Kennedy, el de Robert Kennedy, también fue parte del experimento. El que tiene un apellido árabe. Sirham. Ajá. Él también supuestamente estuvo. También se dice que Jonestown, la ubicación de Guyana del culto de Jim Jones y el suicidio en masa del Templo del Pueblo, se pensó que fue un sitio de pruebas para experimentos médicos del MK Ultra. Y después del fin oficial del programa, pues supuestamente esto sale a la luz. Recordemos que en ese caso del suicidio de Guyana fue asesinado el congresista Leo Ryan, quien era un conocido crítico de la CIA. Estas son como algunas teorías de conspiración en torno al MK Ultra. Este señor viaja a Guyana para ver si la denuncia que habían recibido algunas personas que habían logrado escapar de esta secta si eran ciertas, que ellos estaban ahí pasándola mal. Y antes de irse, después de visitar todo este lugar extraño de Jim Jones, él es asesinado por los mismos, digamos que soldados que tenía Jim Jones ahí. Ahora, fíjate una cosa. Muchos de nuestros oyentes, al oír acerca del MK Ultra, probablemente piensan, ok, ¿dónde está la telepatía y todo esto? Ese no era MK Ultra, ese era el Stargate. Cuando termina MK Ultra, en el 73, arranca el proyecto Stargate. El proyecto Stargate era tratar de utilizar psíquicos para saber qué era lo que estaban pensando el enemigo. Ellos dijeron, no es suficiente con lo que hicimos con el MK Ultra, vamos más allá. Exacto, pero el Stargate lo tenemos que Ahora dejar bien, para otro lado. El supuesto ataque sónico de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Sí. ¿Qué relación se dice que tiene con el MK Ultra? Sí, el contraparte soviético del MK Ultra eran los estudios sobre el Psychotron. Esta era supuestamente un arma que era capaz de batirte el cerebro y volverte medio loco, ¿no? No me extraña viniendo de los psicotrónico. rusos, pero bueno. Eran los experimentos psicotrónicos, porque recordemos que mientras los estadounidenses estaban con el MK Ultra, los rusos y los soviéticos estaban trabajando en esta tecnología psicotrónica, se llamaba. Dios mío. Entonces se dice... Se merece un episodio. Sí, se dice que este famoso efecto Habana es producto de... experimentos de este estilo. Sí, del Psychotron. Es una máquina que... Ahí vamos a dejar la puerta abierta para... Sí, de hecho, Putin mencionó el Psychotron recientemente. Ay, papá. Ahí dejamos abierta la puerta para otra entrega de experimentos. Nos vamos a ir, segunda parte de Psychotron. Ahora bien, el MK Ultra en la cultura pop. Mira, esto ha influenciado a un gentío hasta, mira, desde los X-Files hasta Stranger Things. Stephen King, pues bueno. Bueno, cuando ustedes deben recordar un poquito la primera temporada de Stranger Things. ¿Se recuerdan el actor que lo representaba era Matthew Modine? Él es como una especie de Sidney Gottlieb. Exactamente. De hecho, cuando tú ves fotos de se parecía Sidney físicamente. Gottlieb, se parece, de hecho, él es Sidney Gottlieb. Es verdad, si hubiese que hacer una biopic, pudiesen elegirlo a él. El hombre que hablaba con las cabras, con George Clooney. Sí, eso tiene que ver también con Stargate y con MK Ultra. El candidato de Manchuria. Sí, fíjate, el candidato a Manchuria
es tan viejo como la película original, es tan vieja como el mismo experimento de MK Ultra. Sí. Y no se sabe si el MK Ultra ¿Quién nace. inspiró a quién? Exactamente. Ay, ay, ay. The Truman Show tiene mucho del MK Ultra. Igual que la película Teoría Conspirativa, esa que es con Mel Gibson y Julia Roberts, que es como del 97. Casi nadie se acuerda de esa película. No. Yo sí la recuerdo, que Mel Gibson hace de loco. O sea, básicamente Mel Gibson hace de Mel Es un Gibson. cameo. La literatura, bueno, Stephen King ha estado también Sí, muy influenciado. Oye, sí. De hecho, Stephen King se ve que creció con todo este tema de Stargate y de MK Ultra, porque tiene muchas novelas, incluyendo una reciente que se llama The Institute, Ujú, que es básicamente el proyecto Stargate ujú. llevado a A un instituto. sí, al éxito. Exacto. O sea, también tienes Firestarter, Ojos de Fuego, Ajá. que hizo la película Drew Barrymore. Drew Barrymore. Eso también se parece a MK Ultra. Ujú. Tiene montones. Y bueno, en la música tampoco se escapa la influencia Muse, la banda Muse tiene un tema buenísimo, por cierto, cuando todavía me gustaban, que se llama MK Ultra, que es muy bueno. Ahora bien, hay gente que dice que el K-pop es resultado del MK Ultra y que el MK Ultra sigue y ahora nos están controlando a través del K-pop. No sé qué opinaría alguno de nuestros seguidores. Yo sé que Erasmo nos estaba comentando que tiene una sobrina fanática Exactamente. del K-pop y que o él sea, no entiende nada. Lo que pasa es que nosotros somos muy viejos para entender el K-pop. Eso creo. Hay teóricos de la conspiración que afirman que hay muchas celebridades bajo el control mental actualmente. Sí, se dice Cardi B. Está Ay, bajo el sí, control del MK sí, Ultra. Sí, sí. Yo creería que Tom Cruise. Porque No, es muy raro. ese está bajo el control de otra cosa. Bueno, este ha sido nuestro episodio de experimentos, parte 1, hoy dedicado al MK Ultra y a las cosas bellas y preciosas que hace la CIA. Yo creo que la CIA no necesita que uno le agregue más cosas horrorosas, porque ellos tienen bastante en ese currículum. Tú te metes en Sí, el LinkedIn de totalmente. la CIA y tú dices, no, mira, vale, esta gente ha hecho todo. De hecho, lo peor que tiene la CIA es que no pega una. Tú dices, no sé. Yo creo Mira. que nos enteramos es cuando le va mal. De hecho, Sidney Gottlieb trató de envenenar a Fidel Castro 500 veces. Ah, sí, bueno. Porque, fíjate, se me Y estaba lo que olvidando hizo ese fue detalle. alimentar ese mito, chico. ¿Qué problema? Ajá. Sidney Gottlieb, cuando termina de trabajar con El con MK Ultra. con el MK Ultra, pasó un tiempo trabajando como Q. ¿Tú te recuerdas quién era el personaje Q de James Bond? Sí, claro. Bueno, Ese era Sidney ese era Sidney Gottlieb. Él hacía todos estos artilugios para los espías. Qué genial. Es un tipo bastante interesante. Y después se fue a trabajar con niños con lepra. Qué locura este hombre. Sí, Wow. él se merece realmente un capítulo. Una película, además. Bueno, vamos a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon que van a escuchar este episodio primero que nadie. Están creciendo. Astrid, Aurora, Álvaro y los próximos que vienen por ahí, que vienen algunos mecenas que quieren escuchar el episodio de primeros. También queremos agradecer a nuestros amigos muy importantes de nuestro grupo de WhatsApp, Erasmo, Dulce, Rafa, Andrea. Que todos me dieron el feliz cumpleaños hoy. Sí, tan bellos. Y bueno, agradecimientos por supuesto a nuestra Diana, muy importante. Dianita, te queremos. Sin tu apoyo y tu dedicación, esto sería mucho más complicado de hacer. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro equipo de pasantes muy importantes. Dios mío. Esta semana se suman Jesús, Félix, Astrid y Oriana a este equipo. Como diría el mítico Steve Zissou, tráigame un Campari. Suscríbanse a nuestro Patreon para que ustedes también puedan disfrutar de los contenidos extras que publicamos semana a semana, porque ese Patreon, señores, viene con todo y nuestros mecenas ya pueden dar fe de eso. Nuestras redes sociales, si nos quieren escribir, cualquier comentario, sugerencia, petición. @cosas muy importantes. Y en Twitter, @podcastcmi. Que, señores, no le pierdan ahí el ojo a Twitter. Miren que salvó la patria el día de hoy y sigue siendo la red social más... Es para enterarse rapidito de lo que firme está de pasando, sí. Nos escuchamos en un próximo episodio de Cosas Muy Importantes. Yo soy Daniela. Yo, Federico. Adiós. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.